Buenos días. Quiero expresar mi saludo y agradecimiento al Consorcio de Universidades y en particular a su Comité de Bibliotecas por la feliz idea de convocar al Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias y permitirnos compartir con expertos internacionales y nacionales que vienen desbrozando el camino para comprender el mundo de las nuevas textualidades y sus retos. Es un privilegio escuchar de cerca a Julio Alonso Arévalo, a Manuel Area Moreira, a quienes leemos con frecuencia y que nos han inspirado en muchas de nuestras reflexiones. Mi felicitación en particular a la Biblioteca Nacional a la Biblioteca de la Universidad Nacional de la Universidad de Lima, que desde hace algunos años viene cocinando cambios fundamentales en la gestión bibliotecaria y que se han animado por fin a presentarnos. Mi ponencia tiene dos partes, la primera dedicada a revisar brevemente lo que la ciencia informa acerca de la evolución del cerebro lector y la segunda a reflexionar sobre los programas de Alfin. Partimos de una postura paradigmática que define a las bibliotecas físicas y virtuales como espacios donde se gestionan procesos de lectura y de apropiación de la información como parte de un ciclo de desarrollo de competencias más complejas asociadas a la creación del conocimiento, a la resolución de problemas y a la toma de decisiones. Este tipo de acercamiento busca resignificar el objetivo primordial de las bibliotecas, conectando el propósito tradicional de gestión y suministro de recursos de información con los resultados que la sociedad espera de este tipo de servicios, es decir, con los cambios verificables que debe experimentar el usuario que es intervenido por el trabajo bibliotecario. Este posicionamiento es importante porque otorga centralidad a la persona, como decía Nelva, al lector, al usuario, como prefiramos denominarlo. Le otorga centralidad, repetimos, al momento de formular nuestros objetivos, programas y actividades y sobre todo para valorar los resultados de la labor bibliotecaria. La centralidad del usuario en la gestión bibliotecaria nos lleva a conocer cómo ocurre la lectura, es decir, cómo funciona el cerebro humano en los nuevos entornos y cuáles son las estrategias más apropiadas para intervenir con éxito en sus prácticas informativas y lectoras. Desde esta perspectiva surge la pregunta de modo natural: ¿existe un cerebro lector? Sabemos que por la historia que la corteza cerebral del hombre es el resultado de millones de años de evolución, periodo largo en el que ha primado la oralidad. La escritura nació recién hace 5.400 años y el alfabeto estructurado, tal y como hoy lo conocemos, tiene solo 3.800 años, lo que equivale a menos del 1% del reinado de la oralidad. La ciencia investiga entonces cómo es posible que un proceso tan complejo como la lectura, que requiere un gran número de áreas cerebrales y el funcionamiento paralelo de múltiples grupos de neuronas, haya aparecido en un tiempo tan corto, en pocos miles de años. José Ramón Alonso, director del Laboratorio de Plasticidad Neuronal y Neuroreparación del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, explica, cito: la evolución es un proceso muy lento y la adquisición de una habilidad nueva requeriría tiempos mucho mayores, el orden de cientos de miles de años, y tampoco puede ser una mutación afortunada porque el proceso de la lectura es muy complejo y porque apareció en áreas geográficas muy alejadas entre sí, en más o menos la misma época. La realidad es que el cerebro recicló otras áreas corticales, las especializadas en reconocer cosas, para dedicarlas a la lectura. Es uno de los ejemplos más asombrosos de la capacidad plástica del cerebro y un proceso prodigioso que se revive
cada vez que un niño aprende a leer. Fin de cita. De modo que gracias a estas nuevas funcionalidades, cuando leemos un periódico, activamos las zonas responsables de la observación y de la imaginación. Esto ocurre en el cerebelo y la corteza premotora, de la actualización del vocabulario en la corteza temporal. En tanto, cuando leemos literatura, se activan las regiones involucradas en el pensamiento de tipo introspectivo, en la corteza cingulada posterior y lóbulo parietal inferior. Por su parte, otro notable experto en el estudio de bases cerebrales de las principales operaciones intelectuales humanas, Stanislas Dehaene, francés, matemático y especializado en psicología cognitiva, sostiene, cito, el cerebro del lector contiene un complicado conjunto de mecanismos que armonizan admirablemente para concretar la lectura. Este talento se mantuvo como un misterio durante muchísimos siglos. Hoy, la caja negra del cerebro se ha abierto y están haciendo una verdadera ciencia de la lectura. Los avances que han hecho la psicología y la neurociencia a lo largo de los últimos 20 años han comenzado a desenmarañar los principios que subyacen a los circuitos cerebrales de la lectura. El que partiendo de un cerebro tipo de un bebé se formen distintos circuitos neuronales de lectura es una muestra de la enorme adaptabilidad biológica de nuestro cerebro. Fin de cita. En este punto es pertinente recordar que el surgimiento de la escritura y la lectura crea a su vez objetos culturales de soporte y almacenamiento de lo escrito, como el libro, en su forma manuscrita, el códice, y en su forma impresa que hoy conocemos. Asimismo, tecnologías de producción a gran escala como la imprenta y, por supuesto, los códigos y reglas para la elaboración textual y su apropiación, la gramática, sintaxis, pragmática, etc. Y así nos encontramos en el siglo XX, preñado de sorpresas, como resultado de la revolución tecnocientífica que está produciendo dramáticos cambios en las prácticas de lectura, de escritura, de comunicación y socialización de las personas. Una corriente cada vez más creciente de investigadores que analiza los cambios en el cerebro al influjo de las tecnologías emergentes ha lanzado la hipótesis de que estaría configurándose una nueva capacidad intelectual, a la que denominan inteligencia digital. Esto en la línea planteada por Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples. Antonio Batro y Percival Denham, en Hacia una inteligencia digital, sostienen que se ha demostrado que hay una producción de circuitos de cierto tipo de neuronas que estarían generando cambios cualitativos permanentes a partir de la actividad digital. No se trataría de un desarrollo genético, un cambio físico, sino de un despliegue epigenético del potencial humano, es decir, nuevamente de una apelación a la plasticidad cerebral. Los mismos autores advierten que es posible la reorganización del cerebro lector expuesto permanentemente al hipertexto, lo que implicaría la identificación de una habilidad digital aplicada a la lectura en el nivel neuronal. Más allá de la discusión sobre el surgimiento de un nuevo tipo de inteligencia, lo cierto es que el mundo digital está desafiando y transformando la experiencia de la lectura. En efecto, en el mundo virtual, la lectura, la escritura, la comunicación ya no están más separadas. Por el contrario, forman parte de un mismo proceso. El soporte del texto, antes el libro físico, ya no tiene materialidad, peso, olor, temperatura, como en el mundo de los impresos. Está ausente en su corporalidad, la simpleza de la página impresa, el juego ordenado de la tipografía y los márgenes, la secuencia lineal que configuraban el espacio tranquilo y seguro de la lectura, ya no están más. Y es que el mundo virtual, al asociar inexorablemente la lectura con la escritura y la interacción intensiva y extensiva de las personas, crea básicamente ambientes electrónicos de texto o ambientes interactivos,
para los lectores, como dice Julie Coiro. El prototipo de texto es ahora el hipertexto, una textualidad en movimiento que no puede fijarse ni ser contemplada en su totalidad y unicidad. El doctor Area, conferencista magistral que acabamos de escuchar, y Teresa Pessoa, autores de un interesante texto titulado De lo sólido a lo líquido, las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0, describen así el nuevo ambiente donde habita la práctica lectora. Cito: la Web 2.0 es simultáneamente una biblioteca universal, un mercado global, un gigantesco puzzle de piezas informativas conectadas hipertextualmente, una plaza pública de encuentro y comunicación de personas que forman comunidades sociales. Es un territorio donde prima la comunicación multimedia y audiovisual, así como la diversidad de entornos virtuales interactivos. Fin de cita. Agrega además, lo digital es una experiencia líquida, usando la metáfora de Bauman, bien diferenciada de la experiencia del consumo y adquisición de la cultura sólida y en consecuencia precisa de nuevos enfoques y modelos de alfabetización y aprendizaje. En efecto, el nuevo contexto de la lectura es el mundo virtual donde está ausente el libro objeto de papel al que hemos rendido culto durante más de 5 siglos. Más aún, en aquel mundo la lectura ya no es el acto privado, solitario, bidireccional. No, en los ambientes virtuales se producen interacciones múltiples y simultáneas entre los sujetos de la lectura, haciendo uso de códigos lingüísticos, icónicos, auditivos, en una lógica de comunicación total. El sujeto lector confronta un texto demandante y juguetón, lleno de puertas que puede abrir sin sospechar siquiera lo que encontrará detrás de ellas, y a un autor cercano, cómplice y dispuesto a acompañarlo en su viaje por los senderos de la textualidad. Autonomía, poder, diálogo, colaboración, coautoría, búsqueda incesante, aturdimiento, construcción colaborativa del propio conocimiento. Así podría describirse el desafío de leer en el mundo virtual. Coiro enfatiza que en este escenario complejo el lector tiene el control total de sus rutas de ampliación, ilustración y búsqueda, pero además podrá expresarse, elaborar su propio texto y colaborar con otros. No obstante, ¿qué dice la investigación sobre las prácticas lectoras en el mundo digital? ¿Qué están experimentando las diversas generaciones que se sumergen en este nuevo mundo? Diversos estudios con base en evidencia empírica dan cuenta de las diferencias entre la lectura en formato impreso y la realizada en formato digital. Vamos a referir brevemente solo algunas. El primero es un estudio con 72 chicos noruegos. Les dieron 2 textos de 1.500 palabras a cada texto de 1.500 palabras. La mitad leyó los textos en pantalla y la otra mitad en papel. Luego les hicieron preguntas cerradas de opción múltiple. Encontraron que los que usaban la pantalla tenían mayores dificultades para navegar rápidamente el texto de principio a fin, y tal y como lo hicieron, sí, los que accedieron a las páginas de papel. Se concluyó que la lectura en pantalla indudablemente requiere más esfuerzo mental. Otra investigación realizada el año 2003 a 50 estudiantes británicos, a los que les dieron a leer un texto en PDF y un texto en papel, encontró que a pesar de ser el mismo texto, los chicos no recordaban de la misma forma lo que habían leído. El año 2012, la empresa Bookbone realizó una encuesta entre profesores y estudiantes de diversos países, encontrando que solo el 40% de los estudiantes europeos optan por leer libros de texto en soporte digital, mientras que en los Estados Unidos esta preferencia es mayor, alcanza el 58%. En España, el grupo de investigación Electra de la Universidad de Salamanca, al que pertenece nuestro conferencista magistral Julio Alonso Arévalo,
realizó un interesante estudio en la población mayormente universitaria. Para no quitarles el gusto de revisarlo, solo quiero destacar un dato. La mayoría de los encuestados informó que lee entre 21 y 50 libros al año, independientemente de los soportes, y a pesar de ello, el 80% cuenta con un dispositivo electrónico para la lectura. El 90% afirma que continúa leyendo en papel, es decir, tienen el dispositivo de lectura electrónica y, sin embargo, continúan leyendo intensivamente en papel. La hipótesis explicativa podría indicar que las personas que tienen muy bien formado el hábito lector abordan con éxito el tránsito a otros soportes. En cuanto al Perú, creo que el estudio más amplio y estructurado sobre el uso de Internet y otros recursos tecnológicos por nuestros jóvenes es el patrocinado por la Fundación Telefónica, que ha sido publicado bajo el título La generación interactiva en Iberoamérica. En realidad comprende como ámbito a varios países de América. Fue publicado en el 2008 y está disponible en la red. Por el Perú participó como experto Eduardo Villanueva, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Algunos datos pequeños, pero pueden ustedes revisar todo el estudio en la red. El espacio dominante de acceso a Internet en nuestro país es la cabina pública. Alcanza el 70.63%. Le sigue el hogar, con 14.5%. La herramienta que más usan estos jóvenes es el correo electrónico, especialmente para enviar mensajes a celulares. Y después de este uso, ¿no?, el mayor acceso se da hacia materiales educativos. De hecho, son las universidades las más interesadas en analizar las preferencias de los estudiantes y docentes, indudablemente para tomar decisiones respecto a las utilidades e impactos de estos recursos en el proceso académico. No obstante, debemos advertir que a partir de estos y otros resultados todavía no es posible establecer certezas respecto a la lectura en el mundo virtual. El mundo que está emergiendo es demasiado complejo y compromete todos los aspectos de la vida de las personas. Y si bien es legítima la preocupación de docentes y bibliotecarios al constatar que las nuevas generaciones no alcanzan a estructurar eficazmente la abundante información fragmentada que encuentran en Internet, y menos aún a identificar los sesgos y valorar críticamente los contenidos que se les ofrece, aquello no debe llevarnos a desvalorizar los recursos electrónicos y digitales. De ninguna manera. Lo que está ocurriendo, según la neurociencia, como decíamos al principio, es que el cerebro humano está siendo desafiado y se apresta a hacer uso de su plasticidad para recablearlo, ¿no?, y proceder al desarrollo de nuevas habilidades y hacer más exitosas las lecturas en estos nuevos contextos. A partir de la comprensión de este proceso, la educación y las bibliotecas pueden desarrollar programas de alfabetización informacional y de construcción de competencias en función a sus realidades específicas. Pasamos ahora al siguiente tema, al fin y las competencias de manejo de información. Como es de conocimiento general, la sociedad le confía a la educación superior la tarea de formar profesionales creativos, innovadores y con valores para ser competitivos en la sociedad del conocimiento. Los consensos internacionales acerca de la necesidad de adoptar el enfoque por competencias en la educación universitaria deben también aplicarse a las bibliotecas académicas. ¿Por qué el enfoque por competencias? Porque esta es la respuesta de la pedagogía moderna al desafío de formar ciudadanos autónomos, capaces de realizar aprendizajes a lo largo de toda su vida y transferir con idoneidad los saberes adquiridos en contextos académicos a situaciones de la vida real. Y en el año 2006 el Parlamento Europeo estableció las 8 competencias clave para el aprendizaje permanente.
Asimismo, el informe de la OCDE, publicado con el título Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio en los países de la OCDE, destaca la relevancia de la formación en el manejo de la información y sugiere su tratamiento eslabonado. Así, esta es una propuesta de la OCDE que consideramos es interesante meditarla. Hay dos niveles. El primer nivel o nivel básico, de acuerdo con este planteamiento, se encuentra en la alfabetización informacional. Los programas al fin estarían en este nivel porque abordan a la información en su condición de fuente y, por tanto, enfatizan en su búsqueda, selección, evaluación y organización. La operativización de este nivel inicial comprende dos tipos de programas. Programas de desarrollo de habilidades informativas, pero también programas de consolidación del hábito de lectura. Conviene reparar en la relación de interdependencia que existe entre estos dos elementos, ambos de importancia crucial para la actividad académica. Las habilidades informativas se definen como el dominio de ciertos principios de acción, estrategias e instrumentos para acceder, recuperar, organizar y evaluar la información. La lectura es la actividad de construcción de significados y elaboración de sentidos a partir de los mensajes de un texto escrito, gráfico o audiovisual. Las habilidades informativas aportan las estrategias para obtener y organizar los insumos que sirven al proceso de la lectura, que ciertamente es el proceso central para la apropiación y aprovechamiento de los contenidos y la creación del propio conocimiento. El ejercicio permanente y riguroso de la lectura mejora las habilidades informativas y viceversa. Ambos procesos se entrelazan. Para ser consecuentes con los nuevos códigos, los programas al fin tendrían que considerar en sus contenidos no solo el tratamiento del texto, sino también el acceso y manejo de gráficos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos y su interactividad e integración. Este es el primer nivel. El segundo nivel, que es el nivel superior, se aborda bajo la consideración de que la información es un insumo para la elaboración de nuevos productos, a partir de procesos de reestructuración y modelaje que resultan en la construcción de nuevas ideas, nueva información, nuevo conocimiento, con todo el rigor que ello implica. Este nivel se construye ciertamente sobre la base del anterior. Se trata de hacer uso de habilidades de orden superior. Estamos, pues, en el escenario de la competencia de manejo de la información, que se expresa en la utilización creativa de la información procesada para construir nuevos escenarios, innovar, resolver problemas y tomar decisiones inteligentes. En este nivel es relevante el énfasis en la aplicación de modelos de comprensión lectora aplicables a las nuevas textualidades. La comprensión lectora, según Monereo, implica: 1. Interpretar las claves del entorno tecnológico, organización visual, conocimiento y lógica de acceso y uso de enlaces, íconos y símbolos. Convertirse de lector pasivo y solitario en lector interactivo y colaborativo, es decir, desarrollar la aptitud para recibir, producir, transmitir información y gestionar conocimiento. 3. Hacer la integración simultánea de varias decodificaciones, escritura, imagen, sonido y símbolos, particularmente afinar la percepción visual y auditiva para construir los significados y elaborar los sentidos desde el hipertexto. 4. Modelar conductas estratégicas de planificación y trazabilidad para ir y venir fluidamente por las rutas de navegación. 5. Ejercer el pensamiento crítico y el razonamiento deductivo para seleccionar y valorar la información, deconstruir y gestionar los contenidos
y recomponer los textos. Y 6, construir mapas conceptuales, mentales, gráficos, a partir de los textos, porque a diferencia de la lectura lineal en el impreso, donde se lee identificando ideas principales, secundarias, personajes, etc., en los entornos virtuales, los objetos textuales fluyen en estructuras dinámicas y relacionales, donde el hipervínculo forma parte de la semántica del texto. En esta línea de pensamiento, el enfoque por competencias obligaría a las bibliotecas a evaluar y medir los resultados cualitativos de sus programas. Ciertamente no se trata de resultados estadísticos, de acceso, navegación, descargas, etc. Es necesario demostrar que el estudiante ha elaborado productos documentales relevantes y consistentes a partir de la información y recursos utilizados. Ha producido nuevos conocimientos basados en información. Ha logrado convertir la información en conocimiento para sí. De manera que la observación de la competencia de manejo de información se hace en los desempeños de los usuarios y en los productos que elabora. No puede ser reportado por los sistemas informáticos, bases de datos, ni por los exámenes o cuestionarios académicos. Ahora bien, el diseño de programas al fin y el desarrollo de las competencias de manejo de información debieran articular el trabajo pedagógico con el trabajo bibliotecario. En el contexto universitario, no hay modo que las bibliotecas cumplan con sus objetivos y metas si no se integran a los procesos pedagógicos. Afortunadamente, este encuentro evidencia que vamos en esa dirección, porque el docente y el bibliotecario son indiscutiblemente eslabones clave de una cadena de valor para lograr una formación de excelencia. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Silvana por su exposición. Mi tarea es aterrizar un poco las ideas que hemos venido recibiendo y hacer algunas preguntas que nos permitan precisar los conceptos que hemos recibido. Yo quería partir primero del concepto inicial previo al fin. Hoy es 20 de marzo de 2014. En unas semanas empiezan las clases aquí en la Universidad de Lima y el promedio de edad de los chicos que ingresan es 17 aproximadamente años. Por lo tanto, la mayoría han nacido en 1997 aproximadamente, en un mundo donde ya casi no había nada analógico, donde casi todo era digital, casi todo era control remoto, pantallas de cuarzo, los televisores habían transitado, casi no quedaban televisores en blanco y negro, salvo en aquellos lugares donde era muy costoso consumirlos. Entonces estos chicos que van a entrar a la universidad probablemente usen el teléfono o el tablet para comunicarse, casi no conversan, ¿no? Es una realidad que como padres o como profesores o como proveedores de servicios vemos a diario, y van a entrar a una universidad donde se ha dado algunos pasos importantes en el tema de la alfabetización informacional, hay herramientas, hay personas preparadas para recibirlos. Entonces surge la primera pregunta, ¿no? ¿En qué se convierte el trabajo de las bibliotecas de universidades como esta, por ejemplo, y otras que están haciendo tareas parecidas? ¿En qué se convierte el trabajo? ¿Generan impacto? ¿Generan influencia? Porque si nosotros recibimos 1.800 o 700 chicos nacidos aproximadamente entre 1997 y 1998 en realidades distintas y esperan encontrar un mundo muy parecido al que ellos viven, al de sus casas, al de sus colegios, al de sus pares, en la mayoría de universidades peruanas van a encontrar ese tipo de mundo. Estamos hablando de realidades muy distintas. Sabemos perfectamente que no son iguales las realidades en costa, sierra, selva, en norte, centro, sur, en las comunidades con soporte, digamos, del Estado, o con menos soporte del Estado. Pero ¿las universidades están preparadas para esta generación? Esa es una pregunta a la que podemos responder de manera general, pero creo que la experiencia de la Universidad de Lima, a la que hemos tenido el privilegio de acompañar, ¿no? Digamos de manera amical, desde hace algunos años, nos da algunas pautas.
la Universidad de Lima, la biblioteca de la Universidad de Lima, para iniciar sus programas de formación de usuarios, optó hace algunos años por evaluar las habilidades de lectura, de manejo de información de los estudiantes y de los docentes. Porque ciertamente el colectivo que accede o la generación que accede a una universidad está compuesto por estudiantes que provienen de distintos colegios, de distintos tipos de familias, incluso de distintas prácticas de consumo cultural. Entonces, en ese sentido, es indispensable evaluar y establecer una línea de base, establecer cuáles son los déficits que encontramos y también cuáles son las fortalezas, porque la educación básica, ¿no?, tiene algunos defectos, está estructurada fundamentalmente teniendo como eje el texto escrito, el texto tradicional. Los chicos usan todos los recursos electrónicos, los aparatos electrónicos, pero el aula de clase en la educación secundaria, en un colegio promedio, pareciera que está desfasada del tiempo. Entonces, es indispensable, a través de estudios estructurados, elaborar la línea de base, identificar las brechas. Indudablemente, también esos estudios y esa línea de base tiene que realizarse con los docentes. Justamente varios estudios a los que hemos tenido acceso indican que la mayor resistencia muchas veces al uso de los recursos digitales no está en los estudiantes. Eso me ha tocado ver, por ejemplo, en la educación secundaria, en las zonas andinas y de la selva, cuando hemos monitoreado instituciones educativas como parte de trabajos realizados por el Ministerio de Educación, los estudiantes todos hacían uso de las cabinas públicas, tenían correo electrónico, es más, algunos se ganaban, algunos centavos, trabajaban haciendo tesis para estudiantes universitarios, siendo estudiantes de educación secundaria, pero los docentes en realidad le tenían mucho temor, ¿no?, a las computadoras, no usaban ni siquiera, digamos, el portal del Ministerio de Educación. Entonces, ahí hay una brecha tan grande entre el formador y el estudiante que en verdad se produce una suerte de desquiciamiento. Entonces, la relación entre la educación básica y la educación superior merece, digamos, ser pensada desde el Estado, pero también desde las mismas universidades, ¿no?, como un proceso dinámico de comunicación para resolver estos problemas de vivencias y de interacción en los nuevos entornos. Por ejemplo, sabemos que las universidades como esta, como las universidades particulares que existen en nuestro medio, se acercan a ciertas instituciones educativas para captar estudiantes. Indudablemente estamos seleccionando y eso está muy bien, pero los programas debieran incluir diagnósticos, porque una capacitación plana, una capacitación estructurada de una manera artificial, en verdad, no va a ser muy útil al momento de trabajar los desempeños académicos. Gracias. Yo tengo un montón de preguntas, han ido surgiendo conforme iba escuchando las ponencias, pero había un tema que a mí me parecía interesante y ya partiendo de la definición más simple de lo que es la alfabetización infoemocional, y es que en el tema de la capacidad para saber cuándo y por qué necesitar información y dónde encontrarla, nos encontramos con la parte ética de este uso de la información, ¿no? Si yo leo la definición simple, es algo así como conseguir o adquirir la capacidad para saber cuándo y por qué utilizar información, dónde encontrarla, cómo evaluarla, cómo utilizarla y además cómo comunicarla de manera ética.
Entonces, en este mundo 2.0, donde las cosas están yendo muy rápido, aterricemos un poco la información también. En el Perú, el promedio de acceso a Internet es del 34% de la población, sin embargo, la costa concentra casi ese 34%, mientras que en la selva ni 5 ni 6% de la población tiene acceso al Internet. Eso tiene mucho que ver con temas de ancho de banda, con tecnología, con inversión, etcétera, pero digamos que en este mundo 2.0, y subrayando el tema de la difusión y del uso ético de la información, ¿en qué papel están los hackers, están los crackers, están todos aquellos delincuentes informáticos que saben qué información utilizar, dónde encontrarla, cuándo y por qué usarla, sin embargo no la usan de forma ética? Entonces están alfabetizados informacionalmente, porque conocen mucho más que el usuario promedio, ¿no? Inclusive son capaces hasta de infectar nuestros teléfonos con virus informáticos, ¿no? Entonces, se concibe dentro de esta normativa de la alfabetización informacional a este grupo que forma parte, inclusive, o sea, nos ponemos a pensar también si es ético o no, porque muchos de estos hackers, los más hábiles, son contratados por las grandes corporaciones para crear sistemas de seguridad. Entonces, de pronto dejan de ser delincuentes para convertirse en grandes y altos ejecutivos de las transnacionales, ¿no? Entonces, este tránsito del poder de la información, ¿en qué momento o entra o no entra dentro de estas discusiones de alfabetización e información? Ciertamente, pero creo que es más un tema de educación en general, de sistema educativo, diría yo, porque un niño desde la educación primaria debe aprender que cuando lee un libro y toma una idea, debe citarlo. Así, imperceptiblemente, se le está formando en el respeto a la propiedad intelectual, sin decírselo. Si nosotros esa práctica tan sencilla la repetimos durante la educación primaria, secundaria y universitaria, la citación, que es importante, que pareciera una técnica desprovista realmente de valores, es al revés, está totalmente impregnada de valores de respeto a la propiedad del otro, a las ideas del otro. Entonces, el sistema educativo tiene un recurso importante y una estrategia, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Y eso se debe dar a lo largo de la educación básica, superior, incluso de la educación terciaria. Ahora, ante este desafío digamos, una suerte de delincuencia cibernética, el Estado peruano, últimamente tenemos ya aprobada una ley, ¿no? La conocemos muy poco, pero ya existen ciertos marcos normativos que sobre todo sancionan a quienes quienes manipulan la información financiera, la información de los bancos. Pero considero que los programas al tener el componente de valoración de la información, también están trabajando la parte ética, la parte de valores. Sin embargo, las estrategias para hacer frente a los hackers, a estos nuevos depredadores cibernéticos, en verdad son mayores, implican la intervención de otros actores y de otros sectores del Estado. Tengo una última pregunta y de repente podemos abrir las consultas hacia afuera. El Ministerio de Educación cada 3 años compra 18 millones de textos escolares aproximadamente, entre 15 y 18 millones de textos escolares a las editoriales instaladas, afincadas en el Perú. De estos 18 millones, cada 3 años, más o menos 3 millones de textos son de comunicación. Estos son repartidos gratuitamente a nivel nacional, Lima y todo el resto de las regiones. Es muy intenso el trabajo del Ministerio en este tema. Hay especialistas contratados especialmente para diseñar las estructuras de contenidos, las evaluaciones. Sin embargo, cada 3 años también nos encontramos con los resultados de PISA. En 2010, en ese momento, el ministro de Educación dijo que estábamos por buen camino.
Yo no sé qué pasó 3 años después, porque ese camino se distorsionó. ¿Dónde se rompe el puente? El Ministerio invierte mucho dinero en material, capacita a profesores, desarrolla contenidos de la mano con editoriales que, digamos, en términos generales son exitosas en sus mercados privados, ¿no? Pero en el tema público, ¿dónde se rompe el puente? ¿Te has enterado que he trabajado en educación algunos años? Bueno, todos sabemos que hay mucha discusión también sobre la prueba PISA. En verdad, hay especialistas que están discutiendo la aplicación de un formato estandarizado a todo tipo de países y sin reconocer las especificidades, las particularidades de las diversas culturas. Nosotros tenemos más de 46 lenguas. Los peruanos en realidad somos una sociedad multilingüe, pluricultural, indudablemente que debe ser abordada desde la educación con distintas estrategias y apropiadas. Los estudios de lectura dicen que no aprende igual el chino, ni el español, ni el inglés, porque sus conexiones cerebrales son distintas. Por lo tanto, un solo método, un solo formato de texto, indudablemente, ¿no?, dejará de lado a algunos. Eso es indiscutible. Ahora, respecto a cuál es el problema para tener tan dramáticos resultados en los aprendizajes, en comprensión lectora y razonamiento matemático, a mí me parece que es el factor docente. Y no desde una postura de acusación o descalificación. En la edad promedio de los docentes excede los 45 años, son cerca de 400.000 docentes existentes en nuestro país que en edad promedio tienen 45 años, es decir, realmente requieren prácticamente ser revolucionados, si se puede decir así, en su formación. Esos docentes, si tienen 45 años, han aprendido hace más de 20 y han aprendido en otros contextos y con otros enfoques pedagógicos. O sea, una cosa es el contexto, el mundo virtual, la sociedad de la información, pero los enfoques pedagógicos también han cambiado, o sea, desde la transmisión simple del conocimiento, repetitiva y memorística, al desarrollo de competencias, a la construcción del conocimiento por el individuo, con el insumo del dato, de la cifra, del texto, pero procesos internos que deben ser acompañados. En verdad, esos nuevos enfoques todavía no se han instalado en el docente. ¿Por qué? Se necesita muchísimo dinero, se necesita muchísimo tiempo, ¿no? Se necesita, por ejemplo, al igual que la reforma de la educación en los años 70, mantener a los docentes, al total de los docentes durante 3 meses internados, por ejemplo, hay una propuesta en ese sentido, en un lugar para poder ser intervenidos y un poco reciclar sus neuronas para poder adquirir los nuevos enfoques, las nuevas estrategias, las nuevas orientaciones pedagógicas y incorporarlos también a los nuevos entornos digitales. Entonces, pensamos que otro factor también es, digamos, lamentablemente hay que decirlo, la pobreza, las necesidades no satisfechas en determinado tipo de poblaciones que ya limitan los aprendizajes. Ahora, antes de pasar a los asistentes, hace poco leí, me parece que en el blog de Eduardo Villanueva, de la Universidad Católica, la partida de defunción de las One Laptop per Child que se compraron hace 3-4 años atrás. Entonces, el paso siguiente, ¿cuál sería? Si ya se van a dejar de usar por alguna razón, sea por cuestiones de actualización, sea por cuestiones de obsolescencia, que en algún momento han sido sumamente útiles para acercar a los chicos, sobre todo de fuera de Lima, al mundo digital, al mundo del conocimiento, ¿no? ¿Qué podría pasar ahora que estas 600.000 computadoras pronto dejarán de funcionar?
el Estado tiene una enorme responsabilidad en resolver el tema de la brecha digital, ciertamente. Y esto es costoso, es muy costoso, tiene que ver con la infraestructura comunicacional. Hay poblaciones donde no llega la señal de internet y son las que más necesitan y son las que exhiben los resultados más bajos en aprendizajes. Entonces, no consideramos que, si bien es cierto, estas experiencias piloto de entregar una cantidad de laptops a los niños, siempre alcanzarán a una porción mínima. Entonces, una porción mínima pues cambiará en algo, mejorará, pero el país es más grande. O sea, hay cerca de 8 millones de estudiantes, ¿no?, que requieren una intervención más sistémica, pero también es un tema de hogares. O sea, sabemos, Eduardo decía, y ha demostrado que los chicos, por ejemplo, en las provincias viven en las cabinas públicas. ¿Por qué no rentarles a las cabinas públicas unas 2 o 3 horas? Y así hacer, digamos, una estrategia de público-privado, es decir, que el Estado haga participar a las empresas, a los negocios privados también en la educación. Si es que tienen cabinas públicas, a mí me parece que podría ser una de las estrategias, pero realmente el problema es muy grande. Después usted. Tengo una extraña sensación de que ya hemos dado como triunfador a la virtualidad. Hay estudios recientes que refieren que la educación presencial, en este caso la lectura presencial, constituye un elemento mucho más nutriente que la lectura o la realidad virtual. ECO acaba de publicar un artículo muy interesante en el Excelsior y dice: la diferencia entre la realidad real y la virtual es la siguiente: es como hacer el amor por internet y hacer el amor en vivo y en directo. Y jamás la virtualidad nos dará el panorama. Por otro lado, hay unos trabajos que se han hecho acá en el Perú. Hay universidades del Estado, de provincias, pero que están haciendo interesantes investigaciones. Muchas de estas refieren lo siguiente, que en cierto sentido contradice a la información que he escuchado en las disertaciones, incluyendo a la Telefónica, que, como es obvio, tenía que promocionar la virtualidad, ¿cierto? ¿Qué dicen estas investigaciones de provincias? A lo mejor investigaciones caseras, pero que tienen una importancia extraordinaria. Un texto, se le entrega a un alumno un texto de 5 hojas o 4 hojas, y a ese mismo estudiante luego, o a otro estudiante, se le da el mismo cuento o el mismo ensayo, con las mismas palabras. ¿Quién entendió más? El que leyó en el soporte papel, por 2 factores. Primero, porque la lectura en internet tiene distractores que lo sacan al muchacho, al joven, del contexto. Y por otro lado, las destrezas que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes son destrezas, son habilidades, pero no creo que tengan la profundidad que la realidad potencia el mundo intelectual. No, me resisto a creer, quizás por mi edad, ¿no es cierto?, y por no pertenecer a lo que también se le denomina la generación digital, pero ahí también veo un déficit. La cultura de Occidente tiene 400 años, y lo contamos desde Gutenberg, y eso ha generado o ha estructurado nuestro cerebro, no solo en los adultos, sino porque las neurociencias también nos refieren que los hijos, etcétera, etcétera. Entonces no es tan fácil, no es tan aritmético, no es tan mecánica la cosa. Yo sigo apostando
porque el mundo de la cibernética y de la información es extraordinario, pero siempre será complementario, siempre será accesorio. Gracias. Muchas gracias. Nuevamente, Linder Rojas, de la Biblioteca Blas Valera Pérez de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, Chachapoyas. Nuevamente felicito la excelente panel que se está desarrollando y ya está finalizando casi en este momento. Pero tengo inquietudes y los voy a plantear en este momento. Primeramente sobre la homonimia entre ALFIN, que es alfabetización integral, que fue creación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado, y que efectivamente fue una alfabetización integral, ¿no? Total, completa, que abarcaba todos los aspectos de la formación de la persona, ¿no? En su formación, y para convertirse en un alfabetizado, ¿no? En una persona que conoce, lee y escribe la palabra. Comparado con lo que hoy es ALFIN, y que ALFIN, alfabetización integral. De repente, si tuviera que hacer una evaluación Indecopi, encontraría homonimia entre ambos, ¿no? Propongo modestamente que podría llamarse, en vez de ALFIN, y podría ser ALFINFOR de repente, ¿no? De repente, alfabetización informacional, para diferenciarlo del otro ALFIN, que es alfabetización integral. Disculpen esta pequeña sugerencia. En segundo lugar, hablaron ustedes, o habló la señorita Susana, que hay ahí se ve el delito informático, ¿no? Y hay también el derecho informático que sanciona, intuyo, ¿no? Hay leyes específicas, pero que lamentablemente no se aplican, ¿no? ¿Cuánto daño hacen quienes delinquen en esto, ¿no? En delito informático? Las intercepciones telefónicas, el acceso a la información de los bancos, y que trae grandes pérdidas, ¿no? Entonces, habiendo la ley, simplemente afinar un poquito más esas leyes y ponerlo más drásticas y aplicarlas, ¿no? Y finalmente, nos habló de una ignorancia de repente en la información digital por parte de quienes tenemos más de 45 años y que desempeñamos la docencia. Pero ya se dio PRONACAP. PRONACAP ya se ha realizado en el Perú y se hizo y se está haciendo una fuerte inversión. Y es que PRONACAP no logró los objetivos que se ha propuesto, estuvo mal diseñado. ¿Qué es lo que pasó? A tal punto que en la evaluación hemos caído en lo peor, ¿no? En la evaluación internacional de PISA hemos caído en lo peor. Muchas gracias, disculpen. Yo quería aportar algunas reflexiones también acerca del tema de digital y analógico. Como he dicho antes, se trata de algo que suma, no algo que resta. Que gane lo digital, que gane lo analógico, me da igual. De hecho, ahora mismo, ganan los lectores digitales. No me refiero a ese 10% que, por ejemplo, da hábitos de lectura en el caso de mi país, de España, sino que lectura digital no solo es libros. Lectura digital, lectores digitales en España hay un 60% ya. Y se refiere no solo a gente que lee únicamente libros, se refiere a la gente que lee otro tipo de cosas como un blog, como un periódico, que lo lee ya en digital directamente, que no es menos malo, artículos de revista, artículos científicos. O sea, que cuando hablamos de libro electrónico nos estamos ciñendo pues, a un emblema de la cultura que ha durado 500 años.
pero que realmente no es incompatible con leer en papel. Lo que viene a hacer, viene a sumar, no viene a restar lo digital. Entonces, bueno, hay planteamientos de todo tipo, ¿no? Yo tengo aquí una cita de Almergue, por ejemplo, en un estudio que dice que es peor lo digital que lo analógico, porque el texto está íntimamente ligado al soporte físico que lo contiene. Pero, sin embargo, hay otros estudios que dicen exactamente lo contrario. Hablan de que la capacidad de aprendizaje de una persona es multisensorial, que no es solo visual. O sea, yo me imagino un chico que está leyendo la Wikipedia y que puede ver cómo es el funcionamiento del Sol, de las estrellas. Yo creo que eso, claro, supone un aprendizaje mucho más completo que un aprendizaje puramente explicativo. De hecho, hay un señor que es Prensky, no sé si conocen a Prensky, es enseñando a los nativos digitales, es el que acuñó el término no nativos digitales. Apareció por primera vez en un artículo de Prensky. Y Prensky habla de una cosa, de cómo motivar a los alumnos con tecnologías digitales y cómo eso favorece que aprendan de forma pues, más apasionada y más relajada. O sea, que hay estudios de un tipo u de otro. De todas maneras, como conocemos ahora nosotros el libro, o tal como lo conocemos, está sucediendo lo mismo que cuando apareció la imprenta. Había aquellos que, bueno, pues que censuraban aquello, como que aquello incluso era obra del demonio y no de Dios, porque el libro se tenía que escribir pacientemente en un monasterio. Pues esto sucede con gente como Umberto Eco, que hay una cierta tecnofobia. El libro tiene que evolucionar como sea. Eso no es incompatible con que existan libros en papel o con que otra persona quiera leer puramente en soporte impreso. Para de ninguna de las maneras. El libro ahora se parece al libro referente antes. Cuando se hizo la primera imprenta, el primer libro era un referente completo de cómo se hacían los textos impresos. Incluso se dejaba espacio para las capitales, que se hacían a mano. Pues esto es lo mismo. Ahora mismo nosotros, desde el grupo Electra, hablamos siempre de e-incunables. O sea, ahora son un fiel reflejo de que es un libro impreso, pero evidentemente están surgiendo otras cosas. Están surgiendo libros enriquecidos, libros aplicaciones. Imagínese pues, una persona que quiere estudiar un manuscrito que está en la British Library. Pues tiene todas posibilidades, desde la transcripción del texto impreso, desde traerse el libro al tamaño, y eso compra esa aplicación por 9 euros, por $9. Y eso da muchas posibilidades más. Yo creo que el concepto que tenemos que tener es que el libro o el digital lo que no está haciendo es restando, está sumando posibilidades. Esa es mi aportación. Muchas gracias. No sé si Silvana quiere agregar algo, Sí, opinar. pueden A ver. participar y ya cerramos. Yo tengo una preocupación. Cuando los autores nos hablan de imbuir el hábito de lectura en nuestros niños, cuando la mamá le lee el cuento desde pequeño, a cierta edad empieza a leer, ya estamos formando el hábito de la lectura en ese niño. Pregunto, ¿qué pasa con el nativo digital? O sea, no sé si en la revisión que has hecho, Silvana, de la literatura para tu exposición, ¿encuentras algo como tengo que ser primero, tener ese hábito por leer en papel para luego pasar a una lectura digital? Y en todo caso, ¿qué está pasando con ese nativo digital? ¿Ha pasado realmente primero por esta parte de leer en papel para luego hacer una lectura digital? Esa es una de las preocupaciones que tendría, no sé si tú has visto algo como esto. Bueno, voy a responder. La lectura es un proceso, ¿no? Es un proceso que consiste en utilizar herramientas mentales, cognitivas, para capturar mensajes en cualquier soporte.
La lectura es un proceso independiente del objeto, del texto, sea en papel, sea en virtual, sea un contenido, incluso si sea de tipo auditivo, porque el proceso intelectual consiste en hacer uso de mis herramientas, ¿no?, lo que he aprendido de los códigos de lectura, ¿no?, abstraer los signos, darles un significado, apelar a mi vocabulario mental, construir el significado, comparar, relacionar, analizar, ¿no? Y a partir de ello, interpretar lo que dice el texto o el mensaje en cualquier soporte y elaborar mis propios pensamientos, mis propias conclusiones. Para eso debo ponerle también emoción, porque un niño obligado a leer un texto amenazado por una nota va a tener una actitud de temor a la hora de coger un libro o de sentarse a ver un documento digital. Entonces la lectura es un proceso intelectual, personal del ser humano que se puede dar en cualquier soporte. Por ejemplo, el niño, el bebé, lee en el rostro de la madre el amor, sin haber aprendido a hablar todavía. Lee, y cuando es más grande, lee el enojo, lee la censura, sin necesidad de pronunciar palabra. La lectura, por definición, es la construcción de sentidos y significados a partir de cualquier texto, de cualquier mensaje. Entonces, el hábito de leer puede simplemente generarse en el medio impreso, pero también en el mundo digital. La actitud es clave. Yo me informo, yo compro un paquete de galletas y leo qué contiene, etcétera. Entonces, es en realidad un proceso permanente que se da incluso la lectura del cuerpo, la lectura del lenguaje gestual. También se puede hacer, porque hay ciertos códigos que van indicando las tonalidades, la emoción, etcétera. La lectura social, o sea, la lectura, como dice, vamos a leer las plazas, vamos a leer las calles, dicen los políticos. Entonces, nunca hay que olvidar que el hábito lector y la lectura se dan independientemente de los soportes. Ahora, quería responderle al colega que nos, digamos, señaló la cita de ECO y su preocupación por el énfasis que se pone en la lectura en los nuevos entornos. Yo le quiero decir que según la neurociencia, el cerebro humano está siendo desafiado por las nuevas tecnologías y todos sus productos y todos sus artefactos y todas sus herramientas. Está sufriendo para dar una respuesta apropiada y establecer y los códigos de comprensión y de uso y de aprovechamiento de estos nuevos recursos. Un ejemplo ocurrió en el pasado. Hace muchos siglos la lectura solo se hacía en voz alta. El cerebro estaba estructurado en ese momento preciso de la historia de la humanidad para hacerse en voz alta. El ser humano no sabía leer en silencio. ¿Y sabe lo que ocurría? Cuando la persona se enfermaba de la garganta, no podía leer. Ahora sabemos que eso no ocurre. O sea, nosotros hemos aprendido, la humanidad va aprendiendo, ¿no?, ciertos procesos. Aprendimos a leer también silenciosamente, pero el cerebro va adaptándose, es muy plástico, es dúctil, gracias, es muy dúctil. Entonces estamos viviendo, experimentando ese proceso, estamos en tránsito. Por eso es que nos resulta extremadamente familiar y cómodo leer en el texto impreso, pero ya hay generaciones que leen mucho más en el formato digital que en el impreso y se sienten más cómodos. No somos nosotros, ciertamente, pero hay que estar atentos y muy abiertos a estas nuevas experiencias. Ahora, para responderle al profesor,
de Iquitos, ¿no? Mildred Chachapoyas. Profesor, yo pienso que con todos estos resultados de la prueba PISA, sin embargo, hay una información muy alentadora. Creo que todos la hemos notado. El departamento de Moquegua ha tenido resultados fabulosos en comprensión lectora y en razonamiento matemático, por encima totalmente de la media nacional. Es decir, en Moquegua el 97% de los alumnos, y esta es una cifra altísima, comprende lo que lee y hace buen razonamiento matemático. Y han estado preguntándole a los docentes, al presidente del gobierno regional, a las autoridades educativas, ¿por qué? Y es cierto, hay una combinación entre el trabajo docente, el acompañamiento. ¿Qué cosa tienen a diferencia del resto del país? Tienen un sistema de acompañamiento que no es supervisión, que nosotros sabemos la connotación que tiene la palabra supervisión. Es un acompañamiento que un grupo de expertos le hace a los docentes y día a día, y que además le permite resolver dificultades, encontrar más información, resolver dudas. Ese sistema complejo que se ha generado en Moquegua, en verdad, es una experiencia que debemos capitalizar, repensar y aprender para poder mejorar. Eso significa que no es tan complejo como a veces pensamos. Entonces, todo esto es en realidad información que la realidad va ofreciendo y que los tomadores de decisiones ciertamente deben sistematizar para luego convertirlo en metodologías ya difundidas a nivel nacional. Sí, bueno, antes que nada, felicitar su ponencia, realmente ha sido extraordinaria, al igual que las conferencias anteriores. Pero yo quería plantear algo en esta reunión. Bueno, yo soy un profesor que tiene 10 años como profesor en la Universidad Católica y realmente me interesan mucho estos temas de neurociencia porque ayudan mucho a que el alumno sea mejor alumno y que el profesor sea mejor profesor. Y realmente quisiera traer una noticia que leí hace un tiempo. Bueno, antes que nada una inquietud. Yo siento que muchos de los alumnos universitarios podrían ser mucho mejores
si es que hubiera un cambio en la educación superior, en la educación media y en la educación primaria. Y realmente yo ahí no veo muchos cambios actualmente. Siento que nos estamos preocupando en la universidad, pero es un poco difícil si es que no se ha empezado más atrás. Yo quiero traer justamente algo que leí en Caretas hace un tiempo, por un proyecto de un ingeniero Fermín Rejón sobre en la ciudad de Molinos, en Jauja. Él era un nativo de esa ciudad y que tuvo mucha dificultad para estudiar la media. Entonces, sin embargo, estudió la media en otros sitios, por supuesto, no en Molinos, y luego fue a la universidad, fue un extraordinario alumno y luego remontó posiciones muy importantes en su profesión como ingeniero y fue un brillante ingeniero de sistemas que trabajó en Marshall Dome a nivel internacional y luego simplemente dejó todo porque él tenía un proyecto que me lo contó antes de hacerlo y era justamente este de Molinos y era tratar de que en su tierra, ¿no es cierto?, los alumnos no tuvieran que dejar de estudiar la media porque no tenían los recursos, que hasta ese momento no se daban. Entonces recurrió al apoyo porque él tenía un dinero para trabajar este proyecto, pero necesitaba mucho apoyo. Entonces organizaciones como Telefónica y otras, y de alguna manera empresarios lo ayudaron en establecer todo un centro de enseñanza digital. O sea, y por supuesto contar con computadoras para los sitios donde podrían aparecer, o sea, podrían darse como colegios. Y eso realmente me pareció extraordinario, porque él primero pensaba en eso y después tuvo la valentía de dejar todo su profesionalismo, digamos, que le hacía ganar mucho dinero, para irse a este lugar y hacer su proyecto. Lamentablemente, lo que no he tenido es nuevas noticias de este proyecto, que me parece una genialidad y algo que ojalá hayan otras personas y otras empresas que se preocupen de este tipo de soluciones, que son extraordinarias. No sé si usted tiene alguna información respecto a este proyecto, porque sería, creo, bueno para todos nosotros saberlo. Gracias. Muchísimas gracias. En verdad, ese proyecto en particular no lo conozco, pero el año pasado hicimos en el Congreso de la República un encuentro de comunidades empresariales de la selva y nos encontramos con que hay pequeños núcleos, ¿no?, en la selva de cooperativas, las que exportan cacao, ¿no?, las que exportan café, que tienen un altísimo nivel educativo, que gracias a haber, digamos, obtenido, ya sea con ayuda del Estado o de la cooperación internacional, la señal de internet, banda ancha, no lo sé, han logrado que toda la población migre de una cultura, digamos, comunitaria, bastante tradicional, a una mentalidad empresarial. De tal manera que, por ejemplo, establecen una educación llamada en alternancia, es decir, 2 semanas en el colegio y 2 semanas en la zona de cultivo, aplicando lo que se hace en el colegio en la zona de cultivo y viceversa, repensando sus prácticas agrícolas, sus prácticas de procesamiento, con resultados sorprendentes, porque son exportadores de los productos de más alta calidad a países desarrollados. Pero son pequeños nichos que existen en nuestro país, que ciertamente debiéramos conocer y estudiar para poder extenderlos. Sí, ya estamos casi cumpliendo con el tiempo, pero antes quería acotar una información respecto a la información sobre Moquegua, a los resultados de comprensión sobre Moquegua. Es que además Moquegua es la región con el más alto índice de desarrollo humano en el Perú y pronto, en muy corto plazo, va a integrar un grupo de 4 ciudades como las primeras ciudades digitales del país.
Entonces hay una suma es el acompañamiento, es el interés del gobierno regional, la asignación de recursos, tiene mucho canon de la minería y eso ayuda, y lo usan bien, ¿no? Que eso también es importante. Hay un trabajo muy interesante en las relaciones comunitarias entre los pobladores de las zonas altas y las empresas que hacen explotación minera. Ha habido mucha discusión, ha habido mucho conflicto en el pasado, pero han llegado a un acuerdo y ese acuerdo es por el bien de todos, ¿no? Entonces, eso es una suma de cosas las que ocurren para que se den los resultados, no es solamente una iniciativa o un empuje, ¿no? Entonces, en esta suma de coincidencias y en esta suma de esfuerzos se dan estos resultados que son importantes para el futuro de los chicos de Moquegua en este caso, ¿no? Yo me voy a tomar la libertad de despedirme por todos, según el programa, en unos minutos es hora de almuerzo. Les agradezco su presencia el día de hoy y en las jornadas de la tarde también. Esto continúa y me parece que debemos de aprovechar al máximo las ponencias que se están brindando en este importantísimo evento. Les agradezco nuevamente la invitación y nos vemos más tarde. Gracias.